¿Alguna vez te has preguntado cuánto queda del Titanic en estos días? Bueno, si no has estado viviendo debajo de una roca, probablemente sepas que han pasado más de 100 años desde que el barco más famoso del mundo naufragó. El RMS Titanic, el transatlántico más grande del mundo de principios del siglo XX, se hundió después de su viaje inaugural solo unos días después de zarpar del puerto. El barco chocó contra un iceberg el 14 de abril de 1912, llevándose a más de 1.500 pasajeros de los más de 2.200 que estaban a bordo del transatlántico. Por impactante que parezca, el Titanic tardó más de 3 años en construirse y solo 3 horas en hundirse. Hoy en día, la construcción del barco habría costado más de $210 millones. Fue visto por última vez en la superficie del Atlántico a las 2:20 de la madrugada, y durante muchas décadas nadie más lo volvió a ver. No fue hasta 1985 cuando el oceanógrafo Robert Ballard descubrió el paradero del barco, y algunas partes del Titanic volvieron a ser visibles. Uno de los primeros descubrimientos realizados por la expedición de Ballard fue que el barco se partió por la mitad antes de hundirse. Las primeras misiones exploratorias al fondo del océano, donde ahora se encuentra el Titanic, solo podían ver el casco y la cubierta del barco. Según Ballard, el objetivo principal de esta misión era comprender cómo evitar que las ruinas se deterioraran. Otro objetivo era recuperar la ingente cantidad de objetos personales esparcidos por el fondo marino. El explorador dijo más tarde que la vista allí abajo era tan impactante como conmovedora. En el campo de escombros que había alrededor del naufragio, el oceanógrafo descubrió muchos objetos pequeños y artículos personales, y llevó unos cuantos a la superficie. Había zapatos, algunos más elegantes que otros, piezas de ropa que pertenecieron a la tripulación, y también estaban las enormes hélices. Si en la superficie resplandecían y brillaban, en el fondo del océano estaban incrustados en la arena y cubiertos por ella. Ballard señaló que el área donde se esparcieron los utensilios de cocina medía más de 1,6 kilómetros de largo. Había suficientes platos, ollas y sartenes para llenar toda una cocina industrial. Por primera vez, la secuencia de animación en 3D revelan imágenes emocionantes. Las simulaciones muestran la evolución del Titanic desde que zarpó en 1912 hasta el estado actual de sus ruinas. Pero las simulaciones no fueron suficientes para el explorador de aguas profundas James Cameron, quien imaginó viajar al corazón del naufragio por primera vez en la historia del barco. Sí, el mismísimo James Cameron, que resulta ser el director de la famosa película sobre el transatlántico. Ya ha buceado 33 veces para visitar los restos del Titanic. Aquí tenemos algunas curiosidades divertidas para ti. El director dice que su verdadera pasión siempre ha sido el océano, y que desde niño quería estudiar el mar. Dirigir, digamos, resultó ser su trabajo diario, y cuando apareció la posibilidad de dirigir Titanic, dijo que sí, solo para poder ir a ver las ruinas del barco en la vida real. Ahora volvamos al naufragio. Según James Cameron, no fue suficiente que los investigadores accedieran solo al exterior del barco. Necesitaban entrar, analizar y fotografiar lo que quedaba de los pomposos interiores del otrora transatlántico más grande del mundo. Cameron pilotó un innovador vehículo robot equipado con cámaras. Ayudó a revelar espacios en el Titanic que nadie había visto antes desde que el barco tocó fondo. Los baños turcos, por ejemplo, aún tenían sus paredes de azulejos en pie, casi en su totalidad. Estos baños eran exclusivamente para los pasajeros de primera clase. Estaban situados juntos a la piscina y el comedor de tercera clase y fueron diseñados en el estilo morisco. Las personas que descansaban allí solían tener mantas y pedían a los meseros lo que necesitaran. Si las imágenes antes del desastre eran asombrosas, ahora tienen una arista diferente cuando todo lo que ves en ella está oculto debajo de la superficie del agua. Otro descubrimiento impactante fue el mástil del barco. Si miramos el Titanic, en su gloria previa al hundimiento, el mástil llamaba mucho la atención. Situado en la proa del enorme barco, el mástil mantenía unidos los cables de transmisión del sistema Marconi, un sistema de telegrafía inalámbrica. Allí también se encontraba la bandera mercante británica que ondeaba en el Titanic. El mástil estaba a una altura de un poco más de 30 metros y estaba equipado con un nido de cuervo. Hoy en día, el mástil está irreconocible. Invadido por la corrosión, se derrumbó. El nido del cuervo también se rompió. Ahora podemos ver por qué el Titanic de hoy en día es un verdadero tesoro para los exploradores. Pero como los restos del barco se encuentran a una profundidad aproximada de 3.800 metros, la luz del sol es inexistente allí. Por lo tanto, las misiones pilotadas dependen de equipos tecnológicos de alta gama para inspeccionar el área.
¿Por qué crees que el Titanic desapareció de la vida del público durante más de 70 años? Bueno, porque en ese momento la tecnología no era lo suficientemente avanzada como para que la gente bajara allí y trajera buenas imágenes del naufragio. Los cineastas fueron los que impulsaron esta tecnología al intentar filmar bajo el agua. Comenzaron construyendo cajas para poner sus cámaras dentro y ahora la fotografía de aguas profundas es muy avanzada y nos permite disfrutar de las maravillas de la vida submarina. Por supuesto, tomar fotografías bajo el mar no es tarea fácil. Por un lado, para soportar esa increíble presión, los submarinos deben ser realmente fuertes y tener paredes gruesas, de no menos de 28 centímetros. Además, los exploradores deben saber cómo filmar y fotografiar cuando casi no hay luz. Había otra cosa que hizo que documentar el Titanic fuera aún más difícil. Cuando los científicos encontraron el barco, estaba cubierto de bacterias de color rojo que dificultaban aún más tomar buenas fotografías. Da la casualidad de que el color rojo no se refleja bien bajo el agua, lo que es muy lamentable para los fotógrafos. Por esta razón, los vehículos operados por humanos que bajan a recorrer las ruinas están equipados con potentes dispositivos de iluminación. Cuando ves algunas partes del barco desde lejos, parece como si hubiera cera de color marrón rojizo goteando sobre las ruinas del Titanic. Pero en realidad, estas estructuras con forma de carámbano son colonias de microorganismos. Cuando el barco se hundió, trajo consigo una enorme cantidad de bacterias que antes no existían en el fondo del océano. Pero ahora, estas bacterias, junto con las condiciones extremas del fondo del océano, se han convertido en una combinación desastrosa para las ruinas del barco. Estas colonias rojas de microorganismos en realidad se alimentan de hierro y acero, que es básicamente todo lo que queda del Titanic. Algunos de estos microorganismos son unas bacterias llamadas Holomonas titanicae. Pueden comer hasta 100 kilogramos de hierro por día. Esto hace que el Titanic sea una fuente de alimento colosal para ellas. Ha habido muchas especulaciones sobre la esperanza de vida de los restos del barco, después de que los investigadores descubrieron este extraño óxido. Pero, según Cameron y su equipo de investigación, el Titanic no se va a desintegrar pronto. En una de las últimas expediciones a la zona del naufragio, se financió un vehículo pilotado para identificar específicamente un camarote. Perteneció a un pasajero muy importante, Sir Benjamin Guggenheim. Sí, como el museo. Guggenheim era hijo de un magnate de la minería y miembro del grupo de élite que abordó el viaje transatlántico del Titanic. Nacido en Filadelfia, Guggenheim viajaba de regreso a Estados Unidos, pero como todos sabemos, nunca llegó a su destino. Con un precio que oscilaba entre 400 y 800 libras en 1912, que es el equivalente a 84,000 libras hoy en día, se podía reservar un alojamiento que se llamaba camarote. Los camarotes del Titanic eran el tipo más lujoso de habitaciones de primera clase. Estaban ubicados en las cubiertas B o C y estaban decorados en más de 11 estilos diferentes, como jacobeo, georgiano, renacimiento italiano y la lista continúa. Estas habitaciones estaban llenas de paneles tallados y marcos hechos de maderas exóticas, como caoba, roble, etc. Guggenheim ocupó una de estas lujosas habitaciones y 100 años después, uno de sus descendientes financió toda una misión solo para localizar el camarote exacto en el que se había alojado el hombre. Esta expedición se convirtió en un documental para National Geographic y lograron identificar qué camarote era el de Guggenheim, así que felicitaciones para ellos. El insumergible Titanic no se hundió de forma pacífica, lo que hizo más difícil encontrar su lugar de descanso final. El mundialmente famoso RMS Titanic pereció en 1912, pero fue descubierto apenas en 1985 en una misión secreta. Aunque la gente a principios de los años 1900 tenía la ubicación aproximada de dónde estaba el Titanic, no contaban con la tecnología adecuada para encontrarlo. Al hundirse, el barco envió varias señales CQD, que significaban «vengan rápido, estamos en peligro», a un barco cercano llamado Carpathia. «Vengan de inmediato, hemos chocado contra un iceberg, es un CQD, amigo», fueron algunas de las últimas palabras transmitidas desde el telégrafo Marconi en el barco. Estos mensajes código Morse también hicieron posible las primeras misiones de investigación al naufragio. El RMS Carpathia encontró los botes salvavidas llenos de los sobrevivientes del Titanic. Pero el mundo también deseaba con desesperación descubrir qué había pasado con el famoso transatlántico. La llamada de auxilio se realizó 2 horas antes de que todo el barco se hundiera.
Un poco más de media hora después de que el último bote salvavidas dejara la embarcación, la proa se sumergió por completo. La popa estaba elevada al cielo y el centro se estaba desintegrando. La proa golpeó el fondo del océano con tanta fuerza que dejó marcas que aún están allí hoy. No se hundió suavemente bajo las olas como nos hizo creer la película de James Cameron. Por eso los investigadores siguen encontrando ollas, sartenes y zapatos esparcidos por todo el fondo del océano. Las familias de las personas más ricas a bordo del barco, como los Astor y los Guggenheim, querían financiar una misión para sacar al Titanic de las profundidades, pero se enfrentaron a la total falta de tecnología para hacer algo tan simple como localizar el barco. Avancemos hasta 1953, cuando se realizó el primer intento serio de encontrar los restos del Titanic. Un hombre llamado Risdon Beasley intentó usar un dispositivo sonoro eruptivo para localizar el barco. Suena extraño, pero hay ciencia que lo respalda. Cuando la dinamita explota, las ondas de la detonación impactan el fondo marino. Con la ayuda de sonares, los científicos podrían determinar si había algo sólido en el fondo del océano. Lamentablemente, Beasley no tuvo suerte. Pasarían otros 20 años antes de que el oceanógrafo Robert Ballard intentara localizar el Titanic. Él tuvo un poco más de suerte que Beasley. En los años anteriores, la tecnología submarina había recibido más financiación y, por lo tanto, funcionaba mucho mejor. Lo intentó por primera vez en 1977. Ballard se asoció con la institución oceanográfica Woods Hole en una misión para mapear el fondo del océano. Aunque la institución lo contrató para probar su nueva tecnología de mapeo, la intención de Ballard era ir un poco más allá y encontrar los restos del Titanic. En el centro de esta nueva nave tecnológica había un agujero que permitía que un tubo largo se extendiera hasta el agua justo por encima del lecho oceánico. En el extremo de este tubo, Ballard instaló un dispositivo con sonares y cámaras. Ellos pensaban que estaban a punto de hacer algo grande, así que llevaron el barco al mar para realizar algunas pruebas. Fue entonces cuando, en una vuelta de prueba, la adversidad los golpeó. El tubo de perforación se rompió, lo que envió todo su costoso material al fondo del océano, tal como el Titanic. Cuando Ballard falló, otro personaje importante entró en esta historia. Un hombre llamado Jack Grimm, un excéntrico magnate del petróleo. Grimm se había hecho famoso por intentar encontrar cosas como el Arca de Noé, el monstruo del lago Ness y Pie Grande. También intentó demostrar la teoría de la Tierra hueca, que sostiene que el interior de nuestro planeta es completamente hueco y alberga ciudades y naciones subterráneas. Su búsqueda consistía en intentar encontrar un gran agujero en el Polo Norte y así aventurarse dentro de la Tierra hueca. Después de que sus intentos fracasaran, fijó su atención en el transatlántico de lujo que se había hundido, el RMS Titanic. Grimm tenía el dinero, pero no el conocimiento. Así que, como multimillonario, hizo una gran donación a la Universidad de Columbia y pidió a cambio poder utilizar algunos de sus equipos. Contrató a un grupo de científicos altamente calificados para que lo ayudaran a operar la máquina. Aquí es donde todo se pone un poco extraño. Jack Grimm creía en el folclore y en formas no convencionales de hacer las cosas. Así que llevó a un mono a bordo y sorprendió al equipo de investigación. Este mono, llamado Titán, supuestamente señalaba un mapa y localizaba cosas perdidas. En este caso, el Titanic. Los científicos se volvieron locos cuando el espécimen apareció y le dijeron a Grimm que debía elegir entre ellos o el mono. Esta expedición partió de Florida, sin el Titán. No habría travesuras. Establecieron el rumbo hacia la ubicación exacta de la última señal de socorro del Titanic. Llegaron y examinaron cada centímetro del lecho marino, pero aún así no encontraron nada. Esto los llevó a desarrollar una nueva teoría importante. Podría ser que el capitán del Titanic hubiera proporcionado coordenadas incorrectas sobre la ubicación del barco. No es difícil de creer, ya que los botes salvavidas fueron encontrados lejos de las coordenadas de la señal de socorro del Titanic. Lo que pudo haber sucedido es que el capitán del barco olvidó tener en cuenta el cambio de zona horaria durante su viaje. Es comprensible para alguien bajo tanto estrés, ¿verdad? La primera expedición de Grimm duró 3 semanas, pero, desafortunadamente, no encontraron nada.
Intentaron un método de búsqueda particularmente bueno conocido como cortando el césped, donde imitaron tales movimientos para mapear cada centímetro de un área más grande alrededor de las coordenadas de emergencia del Titanic. Las razones del fracaso fueron defectos importantes en el equipo y un clima terrible. Fue entonces cuando ese buscador previo del Titanic perdido regresó a la escena, Robert Ballard. No tenía los millones que tenía Jack Grimm, pero sí contaba con algo a su favor. El geólogo marino estaba trabajando estrechamente con la Marina de los Estados Unidos para localizar 2 submarinos nucleares que se habían hundido en la década de los 60. El mismo Ballard dijo que había estado viviendo 2 vidas, una como investigador y otra como oficial de inteligencia naval. El acuerdo era sencillo. Tendría luz verde para buscar el Titanic después de haber encontrado los 2 submarinos desaparecidos. Para hallar el Treasure y el Scorpion, había utilizado un vehículo submarino no tripulado llamado Argo. Argo era como un pequeño trineo de nieve. Estaba conectado a un barco más grande que navegaba por encima del agua. Argo estaba unido a la embarcación por un largo cable y era pilotado por un equipo a bordo. El trineo tenía sonares y cámaras que proporcionaban imágenes en tiempo real del fondo del océano, por lo que representaba un verdadero avance con respecto a otros intentos. Después de mucho pensar, tuvo un momento de eureka. Supuso que la fuerza del naufragio debía haber dejado un rastro de escombros que condujera de vuelta al barco. Mientras buscaban el Titanic, la mayoría de las personas había intentado encontrar el barco en sí. Pero hasta ese momento había sido como buscar una aguja en un pajar. Por eso la lógica de Ballard era tan brillante. Necesitaba invertir el orden. Pero tenía otro obstáculo en sus manos: el tiempo. Solo podía buscar el barco después de encontrar los submarinos perdidos. Y para cuando eso sucedió, le quedaban 12 días. Se asoció con otro científico y aplicaron el método de cortar el césped para cartografiar el lecho marino. Un dato importante que la mayoría de los investigadores pasaron por alto fue que había una corriente marina moviéndose hacia el sur el día del desastre. Esto significaba que el campo de escombros debería estar al sur de las coordenadas de la señal de socorro. Para ahorrar tiempo y recursos, haría un rápido reconocimiento del lecho marino y espaciaría las líneas a más de 4,5 kilómetros de distancia para buscar campos de escombros. También decidió confiar más en las imágenes de la cámara que en las señales de sonar. Su equipo se turnaba para pilotar el Argo y observar el video. Los días pasaban sin mostrar nada más que el vacío del fondo del océano, hasta que las rocas que estaban acostumbrados a ver empezaron a parecerse a escombros hechos por el hombre. De repente, ahí estaba, la caldera del Titanic. Ballard tenía razón. El campo de escombros los llevaría de regreso al barco. Tras 73 años de búsqueda, finalmente habían hallado el naufragio. Pobre Titanic, no puede tener un descanso. Después de ser destruido una vez, ahora está pasando por su segunda desintegración, en el fondo del mar. Los expertos piensan que no quedará rastro de él para el 2050. Recientemente los científicos organizaron una nueva expedición al Titanic. Las emocionantes travesías ocurrieron en 2021 y 2022. Estudiaron la arqueología del naufragio, lo mapearon y tomaron unas increíbles 8,000 imágenes. Y descubrieron que las fuerzas oceánicas estaban consumiendo al Titanic mucho más rápido que otros barcos. Mientras tanto, hay algunas embarcaciones que han estado sumergidas durante siglos y están bien. Entonces, ¿qué está pasando? Primero, como cualquier otro naufragio, el Titanic se está viniendo abajo lentamente debido a la presión y al agua salada. Partes de la cubierta de paseo ya se han derrumbado. La bañera del capitán Smith está llena de escombros porque el techo se cayó sobre ella. La puerta del camarote de los oficiales también comenzó a desintegrarse. La proa aún se mantiene firme, enterrada a 18 metros en el lodo, tal como hace 25 años. Pero también enfrentará un destino inevitable algún día. Ciertas estructuras del barco podrían durar mucho más tiempo, quizá cientos de años, por ejemplo, la gruesa caldera y los motores de movimiento alternativo, pero elementos más ligeros como la baranda y la madera están condenados. Uno de los factores que pueden acelerar la descomposición son los microbios hambrientos. El Titanic está siendo devorado. Resulta que el Titanic tiene su propio tipo específico de bacteria llamada Alomonas titanicae.
Y sí, está nombrada en honor al barco. Este tipo fue descubierto en Rústicles, así se llaman las formaciones de óxido que se asemejan a carámbanos. Estas bacterias se están comiendo la estructura del Titanic y las encontraron por primera vez en 2010 durante una expedición al naufragio. Estos pequeños bichos comen lentamente el acero, se adhieren a las superficies de acero y forman protuberancias oxidantes en forma de nudos. Estas protuberancias cubren los restos del Titanic y las oxicrustas porosas luego se disuelven en polvo fino. Es como si intentaran convertir el barco en polvo. Añade la inmensa presión del agua, las temperaturas superfrías y la sal, de ahí la rápida descomposición. Pero las bacterias no son el único problema. Hay dos factores principales que determinan cuánto tiempo puede durar un naufragio después de hundirse. El primero es el oxígeno, o más bien su ausencia. A medida que bajas más y más en el océano, los niveles de oxígeno disminuyen. Sorprendentemente, este fenómeno demora el proceso de descomposición. El oxígeno es muy importante para la vida, y si no hay, muchos organismos no sobreviven. Además, algunos procesos de descomposición química, como la oxidación del hierro, requieren oxígeno. Es por eso que los barcos que se hunden en aguas poco profundas y ricas en oxígeno suelen deteriorarse mucho más rápido. El Titanic yacía en un área con bajos niveles de oxígeno y al principio esto ayudó a preservar mejor su estructura. Pero luego adoptó su propia clase de bacteria como una mascota. Resultó que esta bacteria ama las condiciones de bajo oxígeno. ¿Quién lo hubiera pensado? Hay una razón interesante para eso. La mayoría de los barcos a lo largo de la historia, tanto en la superficie como bajo el agua, estaban hechos de madera. Esto cambió en la década de 1840 con la llegada de la Revolución Industrial. Se comenzaron a construir barcos con metales, principalmente de hierro y acero como el Titanic. Finalmente se hicieron más grandes y resistentes. Además del Titanic también estaban el Lusitania y otros transatlánticos de lujo. A primera vista los barcos de metal son mucho mejores, duran más que los barcos de madera incluso bajo el agua. Aunque se oxidan, siguen durando decenas de veces más que los barcos de madera. La descomposición de la madera es como un banquete para los animales y microbios que buscan materia orgánica para devorar. Tan pronto como el barco de madera se hunde, comienzan a descomponerlo. Una de las cosas más molestas eran los teredos. No dejaban de comer y hacer agujeros en los barcos de madera. Estos gusanos pueden desintegrar completamente los restos de un naufragio en tan solo 2 años. Por supuesto, esto no es un problema para los barcos de metal, ya que el acero y el hierro son muy difíciles de digerir, así que duran un tiempo si se hunden en aguas poco profundas y cálidas, sin temor al oxígeno. Pero curiosamente, esto también funciona al revés. Los barcos de metal se deterioran en aguas poco profundas y frías. Un barco de madera, si se hunde muy profundo, estaría relativamente a salvo porque no hay criaturas que se lo coman. Por ejemplo, hay al menos 60 naufragios antiguos conocidos en el Mar Negro, algunos de ellos producidos en la antigua Grecia, y están completamente intactos, hasta puedes leerlos grabados en sus tablones. Uno de ellos es un barco mercante griego que data de hace más de 2040 años. El timón, los bancos para remar e incluso el contenido de su bodega se han conservado perfectamente. Hoy en día se lo conoce como el naufragio intacto más antiguo. Pero en aguas profundas y frías, los microbios, al igual que los que se nutren del Titanic, consumen el hierro. Normalmente obtenían este hierro de las ventilaciones geológicas del fondo marino, como los volcanes submarinos, pero ahora también tienen a los humanos para sostener su suministro de alimentos. Todo esto nos da el segundo factor crucial de descomposición, los materiales. Los materiales orgánicos son los claros perdedores, especialmente cuando están expuestos al océano abierto. No solo por los microbios, sino también porque son mucho más delicados que los de cerámica, vidrio, piedra o metal. Para que la materia orgánica sobreviva, ser enterrada es a menudo la mejor opción. La cuestión es que los fósiles enterrados bajo tierra estén bien protegidos del oxígeno y de las bacterias que más contribuyen a la descomposición. Tomemos por ejemplo el Mary Rose, un barco Tudor que se hundió en el siglo XVI cerca de Inglaterra. Muchas de sus estructuras de madera y artefactos se conservaron bien, todo gracias a que estaban enterrados en el barro. ¡Oh, el barco de oro! Este barco se hundió frente a la costa del norte de California en 1857. Tenía una riqueza de tesoros a bordo, de ahí el nombre. En 1991, unos buzos se toparon con un hallazgo increíble: un par de pantalones de trabajo de este barco.
Los pantalones tienen 150 años, pero sobrevivieron porque estaban en un cofre de cuero enterrado y sellado en el barco de oro, por lo que no pudieron llegarles oxígeno ni microbios. El dueño de los pantalones, John Dement, sobrevivió al naufragio hace tiempo, pero todo su equipo se hundió. Los pantalones redescubiertos se vendieron por más de $100,000 en una subasta en 2022. Pero aunque el Titanic se desintegrara por completo, quizá para el año 2050 tendrá un destino interesante. Como se mencionó, estos naufragios descansan a profundidades increíbles de entre 3.000 y 6.000 metros. Allí yace la llanura abisal, uno de los lugares más planos y desoladoramente desérticos de la Tierra. Es una extensión interminable de fondo marino lodoso. Ocasionalmente puedes encontrar algunas rocas y peñascos aquí y allá. Alguna vez fueron recogidos por glaciares a la deriva. Los glaciares se desprenden en icebergs, como el que causó el naufragio, y los icebergs dejan caer estas rocas en el fondo marino mientras se derriten. Lugares como este son aterradores para los humanos, pero para la diminuta vida marina son asombrosos. Esta vasta y tranquila zona alberga gusanos que se introducen en la arena y otras pequeñas criaturas, y uno de los lugares favoritos para prosperar son los naufragios ocasionales. El Titanic se convertirá en su hogar, un llamado arrecife artificial. Incluso después de su deterioro, su estructura proporcionará un sustrato para la vida marina, como el armazón de un edificio. Estos arrecifes artificiales crean pequeños oasis de vida inesperados en los desiertos submarinos. A los corales les encanta crecer en naufragios, y esto crea una estructura donde los pequeños animales pueden esconderse y anidar. El Titanic ya se está transformando en un lugar vibrante lleno de corales y pequeñas criaturas. Las imágenes muestran una increíble variedad de vida. Camarones, langostas y hasta curiosos peces cola de rata pasean por el lugar. Como arrecife, el Titanic continuará prosperando durante los siglos venideros. Los investigadores están entusiasmados por volver a visitar el Titanic en el futuro. Utilizarán tecnología avanzada de sonar y escaneo láser para inspeccionar el sitio del naufragio y sacar fotos de alta calidad para una mejor comprensión del estado del Titanic. También tienen curiosidad sobre cómo crece el coral en los naufragios en comparación con otras estructuras submarinas como los arrecifes volcánicos. Todo esto será útil para la biología marina y la industria de la construcción naval. Durante años el naufragio más valioso del mundo era solo una leyenda. Hasta ahora finalmente ha sido encontrado y entre los restos se halló un verdadero tesoro valorado en $1.100 millones. Para entender esto debemos retroceder a 1622. Ese año el poderoso galeón español Nuestra Señora de Atocha zarpó desde La Habana, cargado de riquezas que pertenecían tanto al rey Felipe IV de España como a los acaudalados miembros de la tripulación. Estamos hablando de oro, plata, cobre y esmeraldas de Colombia, Perú, México y Venezuela. La carga era tan grande, más de 40 toneladas, y tan extensa que llevó 2 meses transportarla hasta el barco. La nave también tenía 265 personas a bordo. Al principio todo fue bien, pero luego vinieron los estrechos de Florida y los problemas. La tripulación se encontró perdida en una noche que no solo era fría, sino también tormentosa. Y en poco tiempo se enfrentaron a un poderoso huracán. El viento descarró los mástiles y olas gigantes destruyeron el timón. Pronto el Atocha se hundió hacia la oscuridad del lecho marino. El desastre de esa noche significó una enorme pérdida de riqueza para el rey Felipe IV, pero aún peor fue la pérdida de vidas. De los 265 tripulantes originales, solo 5 sobrevivieron. Lograron trepar por el mástil de mesana del barco, la única parte que permanecía sobre el agua. Con todo ese tesoro perdido, los españoles no tardaron en actuar y diseñaron una operación de rescate. Se enviaron 5 barcos para recuperar la carga. El plan parecía sencillo. Después de todo, las escotillas estaban bien cerradas, por lo que el tesoro debía seguir allí. Pero casi de inmediato las cosas empezaron a salir mal. Por ejemplo, uno de los 5 barcos se encalló antes de que pudiera comenzar su viaje. Al final, la búsqueda se prolongó durante 60 años y muchos factores contribuyeron al fracaso de la misión. Esto no puede parecer tan malo hoy en día, pero en aquel entonces los buzos no contaban con la tecnología ni el equipo de seguridad que tenemos hoy. Explorar el lecho marino era arriesgado y a menudo no llevaba a ninguna parte. Mientras buscaban el Atocha, los rescatistas encontraron rastros de otra embarcación, Santa Margarita, el barco hermano de la Atocha.
Otro huracán pasó por la región un mes después del naufragio. El fondo marino se transformó en un rompecabezas y había piezas de barco esparcidas por todas partes. La misión de rescate se volvió casi imposible. Con el tiempo, los españoles lograron recuperar parte de la carga del Santa Margarita, pero el tesoro de la Atocha parecía perdido para siempre. Aún así, nadie olvidó esa historia. Luego, en 1969, más de 300 años después del naufragio, todo comenzó a cambiar. Un experimentado buzo de aguas profundas, Mel Fisher, intervino y decidió reescribir la historia. Mel ya había pasado gran parte de su vida en el fondo del mar. Él y su esposa incluso dirigían una escuela de buceo en California. Así que Mel reunió a su familia y se mudaron al otro lado del país. Lideró a un nuevo equipo de cazadores cuya misión era clara: encontrar el tesoro perdido del legendario Atocha. Tenían poco más que un bote, algo de equipo de buceo y detectores de metales, pero eso fue suficiente para comenzar. Se enfocaron en una región llamada Cayo Matecumbe, mencionada en varios documentos del siglo XVII. En el primer año viajaron más de 160.000 kilómetros, pero no encontraron absolutamente nada. Parecía un sueño imposible. Pero Mel todavía tenía un as bajo la manga: Eugene Lyon, un historiador que cambiaría el curso de la búsqueda. Eugene se sumergió en los archivos españoles en busca de pistas sobre el naufragio. Fue allí donde encontró un documento importante que mencionaba a un grupo de personas tratando de salvarlo. En la última página se indicaba que un área a 160 kilómetros de donde Mel estaba buscando había sido el escenario de la principal exploración. Esta pequeña información era la aguja en el pajar que necesitaban. Redirigieron el barco y pronto llegaron a la nueva ubicación. Pero había un desafío. Esa parte del océano era más profunda y la visibilidad allí era casi nula. Era difícil ver tus propias manos. Sin embargo, Mel sabía cómo lidiar con las adversidades del buceo y se le ocurrió una solución simple y brillante. Instaló 2 grandes tubos en el bote llamados buzones. Esos tubos podían bajarse frente a las hélices. La idea era ingeniosa. Absorbían agua limpia de la superficie y la dirigían al fondo del mar, justo donde estaban los buzos. Esta técnica no solo aclaraba el agua turbia, sino que también ayudaba a revelar objetos que habían estado ocultos durante siglos. Y aún así, la búsqueda llevó 16 años. Durante ese tiempo, Fisher encontró muchos objetos perdidos. Luego, en 1971, descubrieron una enorme ancla. Esta fue la primera pista de que estaban cerca de encontrar el Atocha. En los días siguientes aparecieron más objetos. Salieron a la luz copas, espadas y clavos antiguos. Para mantener todo organizado, el equipo creó un mapa circular. Allí marcaron la ubicación exacta de cada objeto que encontraban. También utilizaron transmisores de radio en tierra y un receptor en el barco, lo que les permitió saber con precisión dónde se encontraban. El sistema era tan eficiente que podía medir la posición con un margen de error de apenas 30 centímetros. Con el tiempo se empezó a formar una línea en el mapa que señalaba hacia dónde podría estar escondido el principal tesoro de la Atocha. Siguieron este rastro durante 2 años. Justo cuando comenzaban a perder la esperanza, encontraron barras de plata. Era el año 1973. Esto abrió la puerta a descubrimientos mucho más grandes. Solo la plata estaba valorada en más de $100,000, pero el verdadero tesoro aún estaba por llegar. El 20 de julio de 1985 finalmente se descubrieron objetos que hoy valdrían alrededor de $1,100 millones en el casco principal del barco. Un tesoro incluía 180,000 monedas de plata, 24 toneladas de lingotes de plata, 125 barras de oro, una colección de perlas y 30 kilogramos de esmeraldas. Algunos de estos hallazgos eran invaluables no solo por su rareza, sino por su historia. La cruz de Atocha, el orbe real y el anillo de Atocha, 3 artefactos reales, se encontraron en condiciones perfectas. La cruz de Atocha era el más valioso de todos los artefactos. Tenía 9 esmeraldas engastadas en oro de 22 quilates, un verdadero tesoro del pasado brillando una vez más después de haber estado siglos bajo el agua. Poco después del descubrimiento, el estado de Florida pensó: un momento, queremos una parte de ese tesoro. Fueron a la corte, exigieron un asombroso 25% del valor. Se desató una amarga batalla legal que duró 8 años. Incluso llegó hasta la Corte Suprema, pero al final el buscador de tesoros Mel salió victorioso. Incluso fue invitado a The Tonight Show, mostrando una enorme cadena de oro encontrada en los restos como un cinturón.
La gente la llamaba la cadena del dinero, y con razón. El hallazgo fue tan grande que el naufragio fue declarado el más valioso del mundo por el libro Guinness de los Récords en 2014. Después de la emoción inicial, Mel vendió algunas de las piedras preciosas, pero la mayor parte del tesoro se mantuvo en la familia por un tiempo. Lo que quedó fue subastado. Nadie sabe exactamente por cuánto se vendieron las joyas, pero una cosa es segura: su valor se ha disparado con los años. No se trata del brillo, se trata de la leyenda que las acompaña. Hoy en día, estos tesoros forman parte de la colección particular Muzo, la colección privada más grande del mundo de artefactos de la Atocha. Y no está a la venta, pero la buena noticia es que aún puedes verlos. Están en exhibición brillando intensamente en homenaje a la rica historia de Colombia y a la famosa mina de donde provienen. Se dice que estas esmeraldas son tan icónicas como los rubíes de Mogok o los zafiros de Cachemira, y honestamente, tienen razón. De acuerdo, dime si esto te suena como un mal lunes para ti. Por la mañana aviones chocan entre sí, trenes se descarrilan y los médicos no pueden ayudar a la gente en los hospitales. Para la tarde, miles de personas en los bancos exigen que se cancelen sus millones de deudas. Las gasolineras no funcionan y las tarjetas de crédito no pagan ninguna de tus compras. Televisión, radio, consolas de videojuegos, todo esto ahora es inútil. Parece como si un apocalipsis hubiera comenzado, pero relájate. Este desastre hipotético llamado problema del año 2000 podría haber ocurrido el 1 de enero del año 2000. Y la causa de este desastre podrían haber sido 2 dígitos, 0 y 0. ¿Qué? Sí, 2 ceros podrían haber destruido nuestra vida digital. Afortunadamente, hace 25 años la gente logró detener el caos. El apocalipsis más cercano similar llamado epochalipsis podría suceder el 19 de enero del 2038. Sí, suena complicado e incomprensible, pero vamos a sumergirnos en la atmósfera retro y descubrir qué fue este problema del Y2K. Entonces, es el fin de 1999. Festejemos como si lo fuera. Las tecnologías informáticas dominan el mundo. Juegos con gráficos en 3D, programas útiles, sistemas bancarios, digitalización total y, por supuesto, pensamientos de que el cyberpunk dominará el mundo en unos 20 años. La humanidad se prepara para celebrar el nuevo milenio, pero ingenieros y programadores de todo el mundo están haciendo sonar la alarma. En la década de 1960 y 1980, cuando los programadores estaban creando softwares, usaron un código de 2 dígitos para indicar el año. En lugar de 1989, simplemente era 89. En lugar de 1996, teníamos 96. Pero, ¿qué les impidió escribir la fecha completa? En ese momento, 2 dígitos adicionales ocupaban demasiado espacio de información. Almacenar tantos datos era costoso y los servidores ocupaban mucho espacio. Todo estuvo bien durante mucho tiempo. Los bancos, aeropuertos, compañías de seguros, grandes corporaciones y hospitales utilizaban computadoras para trabajar de manera eficiente. Los programas calculaban fechas, creaban horarios, estimaban pagos, formaban colas en los hospitales y así sucesivamente. Para las personas era el año 1997, pero para el software era el 97. Luego el año era 1998 para nosotros, pero para las computadoras era el 98. El año 1999 era el 99 y el año 2000 era el 00. Pero detente, ahí era donde se escondía el problema. Nosotros, los humanos, sabemos que 00 significa el año 2000, pero las computadoras consideraban que 00 correspondía al año 999, y este pequeño error del milenio prometía enormes problemas. Por ejemplo, en el sistema bancario, tomas un préstamo con una cierta tasa de interés. El banco te cobra intereses sobre el monto del préstamo cada día. Cada 24 horas acumulas esta pequeña cantidad. Pero luego llega el 1 de enero del 2000 y el programa bancario calcula el porcentaje que se ha acumulado a lo largo de 100 años. Supongamos que hoy debes $1 de interés. Después del error del milenio, tendrías una deuda de $36.500. Esta cantidad será aún mayor al día siguiente. Obviamente hay un error aquí, pero miles de clientes bancarios se verán afectados por este fallo y cientos de bancos estarán experimentando este problema. Un pequeño error en el programa de computadora puede llevar a un colapso económico. Transferencias de dinero, comisiones, impuestos, todo quedará arruinado. La gente tendrá que volver a usar el buen dinero en efectivo.
Pasemos adelante. Las centrales eléctricas. Las computadoras en estas estaciones verifican la presión del agua, el voltaje, los niveles de radiación y la distribución de energía en la ciudad. Tal capacidad de cómputo requiere mantenimiento regular. Digamos que el mantenimiento debería ocurrir hoy, pero debido al error Y2K, el cronograma se ve interrumpido. Esto provocará fallas en el funcionamiento de la estación. Las ciudades pueden quedarse sin luz y electricidad. Ahora el viaje aéreo. La información sobre vuelos y fechas de salida y llegada se almacena en computadoras, pero el error Y2K ha trasladado todo el horario a 1900. La hora exacta de embarque, el horario de turnos para los controladores de tráfico aéreo y otras innumerables cosas necesarias para el correcto funcionamiento de los aeropuertos, todo se convierte en caos y al mismo tiempo los aviones siguen volando en el cielo. Por supuesto, semejante desorden puede llevar a accidentes de avión. Sucede lo mismo con los trenes. Programas especiales cambian automáticamente la dirección de los rieles a cierta hora, pero ahora todo el horario está interrumpido. Dos trenes de carga que transportan combustible pueden chocar entre sí. ¡Boom! Y esto es solo el comienzo. Ocurren desastres en las estaciones de tren y en el metro. Los barcos corren el mismo riesgo. Los buques de carga se retrasan en los mares y océanos. Los puertos están desbordados de barcos. Gigantescas embarcaciones chocan entre sí. Toneladas de carga caen al fondo del mar. El problema del Y2K afecta no solo al software, sino también al hardware. El primero corresponde a los programas que dan órdenes a una computadora. El hardware es el equipo que una computadora utiliza para ejecutar tales órdenes. Pero afortunadamente el apocalipsis no ocurrió. Ingenieros y programadores de todo el mundo actualizaron las computadoras a tiempo. La solución fue sencilla: ampliaron la fecha a un número de 4 dígitos. Lo que era 99 se convirtió en 1999. El 00 pasó a ser 2000, solo 2 dígitos adicionales, pero las personas hicieron mucho trabajo y gastaron miles de millones de dólares para actualizar todo antes del 1 de enero del 2000. Sin embargo, el problema no se resolvió en todas partes. Algunos equipos de radiación fallaron en una planta nuclear en Japón. Simplemente dejaron de funcionar. Afortunadamente no ocurrió ningún desastre ya que había instalaciones de respaldo. El error Y2K prometía causar problemas globales, pero al final no sucedió nada terrible. Por esta razón, muchas personas comenzaron a creer que el Y2K era un engaño o una leyenda urbana sobre el fin del mundo. Pero una situación similar podría suceder en 2038, llamémosla Apocalipsis, Y2K38. La cuestión es que el tiempo en la mayoría de las computadoras comenzó a las 000000 del 1 de enero de 1970 y muchos programas no cuentan días ni meses, sino segundos. Esta forma de medir el tiempo se llama Unix. Todavía está calculando cuántos segundos han pasado en los últimos 55 años. Probablemente sea un número enorme con incontables dígitos, pero muchas computadoras antiguas utilizan un sistema de 32 bits. Esto significa que convierten este número en un código binario compuesto por unos y ceros. Por ejemplo, 000001 del 1 de enero de 1970 en código binario se ve como este monstruo. ¿Quieres contar los ceros? Yo tampoco. El problema es que el número de combinaciones de unos y ceros es limitado. Esas computadoras antiguas utilizan el sistema de 32 bits, lo que significa que solo pueden acomodar 32 ranuras. Entonces, cuando hayan pasado 2.147.483.647 segundos, desde el 1 de enero de 1970 estas ranuras se llenarán. Y esto sucederá exactamente a las 3:14:07 UTC del 19 de enero de 2038. En ese momento la puntuación binaria cambiará a un número negativo y regresará al 13 de diciembre de 1901. Y bueno, tampoco estaba por ahí entonces. Solo que esta vez el problema será mucho peor de lo que pudo haber sido en el año 2000. Ahora todo el mundo se basa en la tecnología, entonces probablemente puedas imaginar lo que sucederá en el 2038. Sitios web, redes sociales, satélites, literalmente todo estará sujeto a una interrupción global. Incluso un segundo de interrupción puede hacer que sitios como Reddit o Facebook se caigan. Las personas perderán miles de millones de dólares si su Instagram deja de funcionar durante una hora. ¿Y cómo reaccionaría la inteligencia artificial ante un problema así?
Afortunadamente es poco probable que ocurra un apocalipsis digital de este tipo. Todavía tenemos mucho tiempo hasta el año 2038. Todo lo que necesitamos hacer es actualizar nuestras computadoras a sistemas de 64 bits. De hecho, la preparación para esta actualización comenzó en 2003. Las empresas de desarrollo de hardware empezaron a publicar información para los clientes sobre la necesidad de actualizar a 64 bits hace más de 20 años. Corporaciones gigantes como Microsoft y Apple pueden actualizar fácilmente su hardware. Pero, ¿qué pasará con algunas empresas antiguas o estaciones de tren olvidadas que aún tendrán sistemas de 32 bits? Los sistemas de iluminación automática en edificios antiguos, microondas con software viejo y muchas otras cosas dejarán de funcionar. A nivel global, esto no sumirá al planeta en el caos, pero las personas con teléfonos obsoletos podrían sorprenderse mucho al verse de repente en 1901. En cualquier caso, el problema es solucionable. A diferencia del año 2000, ahora tenemos muchas más capacidades tecnológicas para mejorar todos estos sistemas. La inteligencia artificial, la digitalización global, los procesadores potentes y las gigantescas bases de datos nos ayudarán a garantizar una transición fácil y eficiente. Cuando todo el mundo cambie al sistema de 64 bits, olvidaremos los problemas con las fechas porque el límite de tiempo del Unix se ampliará a más de 292 mil millones de años, lo cual es más tiempo del que durará la Tierra, así que creo que estaremos seguros con el tema del tiempo digital. En una agradable noche de verano del 30 de agosto de 1892, un magnate naviero, Peter G. Minch, llevó a su familia de crucero por el lago Superior. Viajaban en el Western Reserve, que se suponía que era uno de los barcos más seguros de su época. Estaba hecho de un tipo de acero parecido al utilizado para construir el Titanic y terminó con un destino trágico similar. El barco se partió en dos y fue encontrado recién 132 años después, en 2024. El barco de vapor de 90 metros fue el primer carguero revestido de acero en los Grandes Lagos. Un periódico lo llamó el Galgo de Interior, por la rapidez en la que cortaba las aguas. Peter G. Minch era el propietario e inventor de esta embarcación, que había sido construida 2 años antes en Cleveland. En la noche de su último viaje, el barco partió hacia Two Harbors, Minnesota. Minch llevó a 5 de sus familiares, su esposa, sus 2 hijos, su cuñada y su sobrina. A bordo también había 22 miembros de la tripulación. Fue un viaje agradable y tranquilo mientras navegaban por el lago Hurón. Poco después de que dejaron Whitefish Bay, el lago se volvió indomable y la tripulación tuvo que echar anclas por un tiempo. Más tarde, esa noche, al entrar en el lago Superior alrededor de las 9, una violenta tormenta de verano apareció con vientos poderosos y olas rompientes. Entonces el desastre. El barco comenzó a partirse en dos. En solo 10 minutos el Western Reserve estaba completamente bajo el agua. Todos lograron subir a los botes salvavidas. La familia Minch, con algunos miembros de la tripulación, tomó el de madera y las 10 personas restantes se metieron en el de metal. Pero la tormenta fue tan brutal que el bote de metal se hundió de inmediato y solo unos pocos lograron subir al otro bote salvavidas. El segundo bote flotó durante las siguientes 10 horas. Un barco de vapor pasó cerca, pero no notó ni escuchó a las personas que pedían ayuda. Alrededor de las 7 de la mañana siguiente, el bote salvavidas llegó a estar a 1,5 kilómetros de la costa de Deer Park, Michigan. Estaban tan cerca de estar a salvo, pero tristemente el bote salvavidas también se volcó y todos acabaron en el agua helada. El único sobreviviente de esta tragedia fue Harry Stewart, de 24 años, el timotel del barco. Nadó más de 1 kilómetro a través de las aguas heladas y logró llegar a la orilla, casi inconsciente pero vivo. Más tarde mencionó que sobrevivió gracias a una chaqueta de marinero de tejido grueso y ajustada. El Western Reserve estuvo perdido durante más de 100 años, hasta que un par de exploradores decididos finalmente lo localizaron. Pasaron más de 2 años buscando sin descanso los restos en la península superior de Michigan. Darryl y Dan Ertel encontraron el barco utilizando un sonar de barrido lateral que abarca 0,8 kilómetros a cada lado. Un día vieron un pequeño punto en el lado izquierdo del escaneo. Era pequeño, pero Darryl midió la sombra, notó que tenía unos 12 metros de altura y se dio cuenta de que debía ser algo importante. Así que dieron la vuelta y escanearon directamente sobre el punto.
Vieron escotillas de carga y parecía que el barco se había partido en dos, con una mitad encima de la otra en una posición casi imposible. Cada pieza medía alrededor de 45 metros de largo y una vez que comprobaron el ancho, supieron con certeza que acababan de encontrar el legendario Western Reserve. Los historiadores aún no están seguros de por qué el barco que se suponía que era insumergible se partió por la mitad de repente, pero tienen algunas teorías. Una idea es algo llamado curvatura. Sucede cuando el barco sube sobre una ola gigante y la proa y la popa quedan suspendidas en el aire sin nada debajo para sostenerlas. Eso ejerce una tremenda presión en el medio y se dobla como un palo cuando tiras de ambos extremos. Otra razón plausible tiene que ver con el acero del que estaba hecho el barco. En aquel entonces, el acero era el nuevo y más popular sustituto del hierro. Sin embargo, el control de calidad no era perfecto. Algunas placas de acero no se fabricaron adecuadamente, lo que pudo haber ocasionado un punto débil significativo en el casco del barco. También existe la posibilidad de que el barco no tuviera suficiente lustre, que es el peso utilizado para mantener la estabilidad, o quizás no estaba bien equilibrado. Lamentablemente, solo 8 semanas después de la tragedia del Western Reserve, otro buque que había sido construido al mismo tiempo con placas de acero similares repitió el destino de su gemelo. El W.H. Gilcher era un carguero a vapor de lago utilizado para transportar mercancías entre puertos en los Grandes Lagos. Partió en lo que se suponía que sería un viaje de rutina el 26 de octubre de 1892, cargado con más de 3.000 toneladas de carbón. El barco dejó Buffalo con rumbo a Milwaukee. El capitán Letts H. Weeks y una tripulación de 18 personas estaban a bordo. Todo parecía normal al principio y para la tarde del 28 de octubre, el barco pasó por el estrecho de Machinicac y entró en el lago Michigan. Se esperaba que llegara a Milwaukee el día 30, pero nunca lo logró. Una tormenta muy fuerte azotó el lago Michigan y el lago Hurón el 28 y 29 de octubre, causando estragos en los planes de viaje de muchas embarcaciones. Cuando la tormenta finalmente pasó y los barcos comenzaron a llegar al puerto, la gente empezó a reconstruir lo que había sucedido. Al W.H. Gilcher, un capitán que estaba navegando cerca con su goleta, dijo que vio un gran vapor luchando contra la tormenta a unos 30 kilómetros al noreste de la isla North Manitou, alrededor de las 8 de la noche del 28. El barco parecía indefenso y no había movimiento ni señales de vida. Otro capitán vio más tarde muebles y partes del puente de un barco flotando en el lago cerca de la isla South Manitou. Posteriormente, 2 vapores más recogieron piezas rotas del puente del W. Gilcher en la misma zona. Se hizo evidente que la tormenta había destruido al carguero y trágicamente nadie sobrevivió. Los Grandes Lagos son un verdadero punto clave para los naufragios y ha habido entre 6.000 y 10.000 aquí desde el siglo XVII. En 1679, Le Griffon se convirtió en el primer barco europeo en desaparecer sin dejar rastro en los lagos. Navegó desde Buffalo, Nueva York, hasta Green Bay, Wisconsin, pasando por el lago Erie, el río Detroit, el lago St. Clair y el lago Hurón antes de llegar al lago Michigan. Después de una parada en Green Bay, comenzó a regresar y luego nunca se lo volvió a ver. En 1975 ocurrió uno de los naufragios más famosos cuando el enorme carguero de minerales de 220 metros, el SS Edmund Fitzgerald, se hundió en el lago Superior. Se suponía que una tormenta otoñal se mantendría muy al sur de su ruta, pero las cosas cambiaron rápidamente. Otro buque de carga, el Arthur M. Anderson, lo seguía de cerca y mantenía contacto por radio con el capitán del Fitzgerald, Ernest McSorley. Para la tarde del 10 de noviembre, las olas se estrellaban contra la cubierta y ráfagas de viento de más de 130 kilómetros por hora golpeaban con fuerza a ambos barcos. A las 7:20 de la tarde, el Anderson ya no pudo comunicarse con el Fitzgerald por radio y había desaparecido del radar. No hubo llamada de socorro ni advertencia. El enorme barco simplemente había desaparecido. Más tarde, los equipos de búsqueda encontraron el naufragio a más de 160 metros bajo la superficie, partido en 2 enormes pedazos. Ninguno de los 29 miembros de la tripulación sobrevivió y nadie presenció lo que sucedió. Podría haber todo tipo de razones para tales tragedias, desde errores de juicios y fallos de equipo, hasta simplemente estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Los Grandes Lagos son cuerpos de agua inmensos con sistemas meteorológicos que esperarías encontrar en los mares. Estos mares interiores se encuentran en el corazón del continente, donde se forman vientos con fuerza de huracán y potentes tormentas.
Muchos de ellos ocurren en noviembre y diciembre cuando las aguas aún están cálidas tras el verano, pero el aire canadiense comienza a descender. Hay una gran diferencia de temperatura entre el aire y el agua. Esta diferencia y los fuertes vientos generan olas gigantescas. Además, el hielo se forma más fácil en agua dulce que en agua salada. Se acumulan rápidamente en los barcos y los tripulantes también tienen que moverse por traicioneras aguas heladas. Los niveles de agua también son inestables. En años lluviosos, las tormentas son más probables y esto incrementa el riesgo de daño o desastre. Una computadora antigua permaneció inactiva bajo el agua durante miles de años. Cuando fue descubierta a principios del siglo XX, la gente la confundió con un simple trozo de metal y madera. Pero una vez que fue estudiada adecuadamente, el mecanismo de Anticitera sacudió lo que sabíamos sobre los antiguos griegos y su conocimiento de la astronomía. ¿Es realmente una computadora? Depende de lo que consideres que es. Sabemos que el primer dispositivo mecánico de este tipo fue diseñado en 1822 y solo podía ayudar con cálculos simples. El mecanismo de Anticitera tampoco tiene un teclado o pantalla. Está hecho de 3 piezas de bronce con diseños intrincados, engranajes que se asemejan a los de un reloj y un anillo con grados, similar a un transportador. No se pueden rastrear otros dispositivos similares tan atrás en el tiempo. Se necesitaba que se inventaran los rayos X antes de que los científicos pudieran entender este dispositivo. Pronto descubrieron que probablemente era utilizado para rastrear estrellas y planetas. Así es como funcionaba. Dentro de su caja de madera había muchos engranajes diminutos. No servían para dar la hora, sino más bien para predecir eventos astronómicos. Le proporcionaba al usuario un conocimiento único de dónde estaría cada planeta, el Sol y la Luna en cualquier momento dado. Al girar un botón, se ponía en movimiento y mostraba cómo se movían los cuerpos celestes. Uno de sus mayores misterios son esos indicadores planetarios. En la actualidad, es de conocimiento común que los planetas deben sus movimientos específicos a que orbitan alrededor del Sol, en su mayoría. Algunos creen que los griegos de aquella época no estaban tan avanzados en su astronomía como para saber esto. Algunos eruditos griegos antiguos propusieron la idea de que el Sol estaba en el centro del universo conocido, pero no era una teoría ampliamente aceptada. La razón es simple. Si la Tierra está girando sobre su eje y dando vueltas alrededor del Sol, ¿por qué no podemos sentir que se mueve? Algunas partes del mecanismo de Anticitera pueden estar aún en el fondo del mar, mientras que otras pueden haberse perdido para siempre, así que puede que nunca sepamos la verdad sobre su propósito. La historia oficial sobre la primera batería, que fue inventada alrededor del siglo XIX, estaba hecha de discos de cobre y zinc superpuestos con un trozo de tela entre ellos, sumergidos en una mezcla química especial para conducir electricidad. Algunos arqueólogos aseguran haber descubierto una batería 10 veces más antigua, llamada Antigua Batería de Bagdad. Así que, podría ser que la tecnología para inventar baterías haya estado oculta ante nuestros ojos. A simple vista, la Antigua Batería de Bagdad se parece a un jarrón de arcilla cualquiera. Lo que la hace especial es su composición. Un conjunto de artefactos extrañamente anidados. Dentro de él había un cilindro de cobre que envolvía una vara de hierro. Esta habría atravesado la tapa del recipiente. El artista y arqueólogo que descubrió este dispositivo inusual nunca dejó un relato detallado de dónde, cuándo o cómo se topó con él. Pero la teoría ampliamente aceptada es que el objeto fue desenterrado en lo que ahora se conoce como Bagdad, en Irak. Otra cosa en la que la mayoría de los especialistas pueden estar de acuerdo es que se puede rastrear hasta la antigua ciudad de Ctesifonte. Sin embargo, su edad exacta sigue siendo un misterio. Algunos dicen que tiene más de 2000 años, otros que apenas tiene 1400 años. Incluso en el extremo más reciente de este espectro, todavía es considerablemente anterior a la primer batería eléctrica, que tiene solo un par de siglos de antigüedad. Debido a que no hay un registro oficial que acompañe al artefacto, existe la posibilidad de que nunca sepamos para qué servía. Entonces, ¿de dónde proviene la idea de que era una batería?
Todo tiene que ver con esos dos metales encontrados en su interior, con diferentes electropotenciales, que son un componente clave de las baterías. También hay evidencia que sugiere que el recipiente alguna vez contuvo una solución iónica que actuaba como un electrolito, la sustancia necesaria en las baterías para transportar la corriente eléctrica. Pruebas sobre la corrosión del recipiente insinúan que pudo haber contenido sustancias similares al vinagre. Incluso si estamos de acuerdo en que es una batería antigua, este artefacto solo podría haber generado un mero voltio o algo así. Pero los humanos antiguos no tenían televisores ni lavavajillas. Entonces, ¿para qué necesitaban una batería? Surgieron muchas teorías. A lo largo de la historia, las civilizaciones han explorado las aplicaciones de la electricidad en la medicina. Por ejemplo, los antiguos griegos encontraron alivio del dolor colocando peces eléctricos en sus pies. ¡Ay! Otra idea intrigante sugiere que tales baterías eran colocadas dentro de estatuas para crear un efecto de zumbido, lo que añadía una dimensión mística a las prácticas espirituales. Incluso existía la idea de que la batería se utilizaba en el dorado, el proceso de recubrir un metal con otro. Este método era usado por los joyeros en aquellos tiempos. Si no se utilizaba para proporcionar electricidad, la batería de Bagdad probablemente era un contenedor para pergaminos especiales. Entonces, la varilla de hierro habría sido el núcleo para el pergamino, envuelto alrededor de ella antes de ser colocado dentro del tubo de cobre. En otras partes del mundo, es una pequeña moneda que parece haber viajado en el tiempo. En 1957, un interesante trozo de metal fue descubierto en Maine por un arqueólogo aficionado. Al principio, creyó que era simplemente una moneda inglesa básica del año 1100. Pasaron años antes de que esta fuera estudiada adecuadamente, hasta 1978, cuando una revista local decidió destacar la moneda en un artículo titulado ¿Fueron los ingleses los primeros en encontrar América? Un experto en monedas de Londres la miró y supo de inmediato que algo no cuadraba. Esta no parecía inglesa en absoluto, sino más bien como un penique nórdico del siglo XI. ¿Cómo terminó una moneda vikinga en Maine? Un experto en monedas noruego luego visitó el Museo Estatal de Maine para inspeccionar el artefacto de cerca y confirmó su autenticidad. ¿Cómo llegó allí sigue siendo un misterio? Algunos especulan que viajó a través de rutas comerciales, cambiando de manos hasta terminar en Maine. Otros piensan que podría haber sido parte de un asentamiento vikingo más grande que aún no hemos descubierto. Pero luego están los escépticos que consideran que hay algo sospechoso. Ese aficionado inicial que descubrió la moneda tenía algunas conexiones que podrían haberle ayudado a obtener un centavo nórdico. Además, casi al mismo tiempo, había un montón de engaños relacionados con los vikingos circulando por ahí. La idea de los vikingos navegando por América no es precisamente nueva. Las sagas islandesas lo han sugerido durante siglos. Pero no fue hasta el descubrimiento de un sitio arqueológico en Terranova que la gente comenzó a tomarlo en serio. Aún así, no confirma si el centavo era genuino o no. La ciudad de Rockwall, en Texas, es famosa por su música en vivo y su ambiente familiar. Pero su nombre se debe a una curiosa formación rocosa que aún está envuelta en misterio. Bajo la superficie de la ciudad, yace una serie de piedras minerales duras apiladas de tal forma que asemejan una enorme muralla de rocas. Durante más de siglo y medio, las personas han reflexionado sobre los orígenes de esta estructura misteriosa. ¿Podría ser obra de humanos antiguos, dejada como testimonio de su ingenio? ¿O es simplemente un fenómeno natural, moldeado por las fuerzas de la geología a lo largo de millones de años? La formación ha sido avistada en más de 10 ubicaciones diferentes alrededor de la ciudad, extendiéndose tanto por encima como por debajo del suelo. En su búsqueda de respuestas, los científicos han realizado varias pruebas en las rocas que componen el muro. Un geólogo sugirió en 1901 que la formación era simplemente un dique de arenisca que se produjo de manera natural. Estudios subsecuentes han apoyado esta idea, con expertos de la Universidad de Texas en Dallas confirmando que las rocas se formaron a lo largo de millones de años a través del depósito y endurecimiento de sedimentos. A pesar del consenso científico, aún hay quienes creen que hay más en la formación Rockwall.
Historias sobre escalones, arcos e incluso pasillos han circulado durante décadas, respaldadas por antiguos informes periodísticos y el folclore local. Algunos afirman haber visto extrañas marcas en las rocas, mientras que otros hablan de misteriosos objetos metálicos incrustados en ellas. La explicación científica podría ser que los supuestos escalones y arcos son probablemente solo ilusiones creadas por la fractura natural de la roca. En cuanto a los objetos metálicos, se cree que son simplemente concentraciones de minerales que contienen hierro. No demuestra de manera explícita que los humanos antiguos los hayan colocado allí. Ya sea que la formación de Rockwall fuera hecha por manos antiguas o moldeada por fuerzas naturales, sigue siendo una parte preciada de la identidad de Rockwall.